Buenos días, estoy con Luis Alberto Villafuerte. Bienvenidos a todos a esta nueva edición de Partner Talks desde Wobtel, donde pretendemos hablar con los expertos regionales que nos cuentan cómo es el uso de WhatsApp en sus regiones. En este caso, como decía, tenemos aquí a Luis Alberto, que es el CEO de Digital Strategy, una empresa de Ecuador, que se dedica a la transformación digital de las empresas en su región y concretamente, pues bueno, como hemos ido hablando estos días, además de implementar soluciones CRM, entrando también en toda la parte del negocio conversacional. Así que, en primer lugar, buenos días, Luis Alberto, ¿qué tal estás? Miguel, muchas gracias, todo muy bien. Sí, efectivamente, como lo comentas, somos una empresa que nos consideramos socios estratégicos de nuestros clientes en temas de transformación digital. Y en el camino de la relación que tienen o que construyen a través de canales digitales utilizando CRM y otras tecnologías, especialmente Soho, que es con lo que nosotros trabajamos, hemos visto una gran oportunidad en el tema de WhatsApp, y es por eso que nos hemos aliado con ustedes, Wobtel, para poder hacer implementaciones de manejo de WhatsApp, venta a través de canales digitales. Y hemos hecho ya algunas implementaciones dentro de Ecuador y Colombia incluso. Muy bien, genial, genial. Entonces, estoy trabajando en la región de Ecuador y Colombia, perfecto. Pues a este respecto, la primera pregunta que me gustaría hacerte, ¿no?, es desde tu punto de vista, ¿qué puedes contarnos sobre el uso, el crecimiento y las oportunidades que tiene el negocio de WhatsApp dentro de vuestra región? Perfecto. Mira, hablando exclusivamente de Ecuador, y hablando del tema post pandemia, que fue en realidad en donde hubo una conversión, estamos viviendo un tema de resiliencia digital, si cabe el término, en donde nosotros tenemos que acostumbrarnos a una nueva anormalidad, a una nueva forma de comunicarnos. El tema de la pandemia, al igual que en todo el mundo, nos obligó a cambiar la manera en cómo nos comunicamos y cambiar el chip definitivamente de cómo hacemos negocios y cómo las empresas y cómo incluso las personas B2B llegan a sus clientes. Entonces, uno de los canales de preferencia ha sido WhatsApp. En Ecuador, te cuento, somos 17 millones más o menos de habitantes. De esos 17 millones, 15 millones tienen acceso a Internet. De una u otra forma, ¿no? No todos de la misma forma, lamentablemente, como en el resto del mundo, pero podemos hablar que al menos 10 millones de usuarios utilizan WhatsApp, lo que te da una amplitud de posibilidades para poder llegar a comunicarte con tus clientes. Eso quiere decir que la mayor parte de tus clientes utiliza WhatsApp, si no son todos, dependiendo de cada una de las líneas de negocio y depende del nicho de mercado al que estés apuntando. Entonces se vuelve un canal súper interesante, incluso mucho más interesante de lo que puede resultar otras redes sociales como Facebook o como Instagram, porque tienes una comunicación un poco más directa y es una comunicación uno a uno. Es una gran ventaja dentro de Ecuador. Creo que salimos de lo común de otras regiones. Creo que Latinoamérica en realidad está muy metida en WhatsApp, lo que no pasa en Centroamérica o pasa en Norteamérica. Entonces es una muy buena oportunidad para los negocios para poder tener una comunicación más directa con los clientes. Sí, desde luego. Además, creo que es un mercado que está creciendo y que obviamente va a generar muchísimas oportunidades, ¿no?, para quien sepa aprovecharlas. Correcto. Entonces, hablamos ya no solo en esta nueva normalidad de empresas o emprendedores pequeños que venden sus productos a través de WhatsApp, utilizan la plataforma para poder compartir temas multimedia para llevarle a la venta a un cliente, a pasar a medianas y grandes empresas que ahora te están dando soporte y servicio, e incluso a través de bots, consultas de información y información rápida a través del WhatsApp, lo que vuelve un poco más interesante y más, se puede decir, y un poco más masivo el tema de comunicación a través de la plataforma, porque puede llegar a muchas más personas. Sí, es lo que muchas veces comentamos, ¿no?, que al final todo el mundo sabe utilizar WhatsApp, está en el móvil de cada uno, ¿no?, y es muy fácil acceder a tus clientes a través de este canal. Mira, en una reflexión que yo hacía, creo que hemos vivido una ola de la aplicacionitis.
Creo que ahora hay aplicaciones para todo y en el celular puedes tener aplicaciones que posiblemente no utilizas en el día a día. O sea, si es que, por ejemplo, tienes una aplicación para tu compañía de seguros, la utilizas una vez cada vez que renueva o cuando necesitas consultar algo, pero no es una aplicación que tú la utilices en el común de los días. WhatsApp, en cambio, es una aplicación que está pensada en conectar personas. Tú utilizas esto para comunicarte en negocios, para comunicarte con la familia, para comunicarte con los amigos. Entonces, estás dentro de esa plataforma constantemente. Es decir, del porcentaje de utilización del celular que tú tienes, que la mayor parte es para comunicarte, la mayor parte la utilizas para utilizando WhatsApp, entonces es una ventaja. Y dejas de lado aplicaciones que te las bajas de una primera vez, la abres una o dos veces en tu vida y se queda dentro de tu celular. Y aparte que si llegas al común de las personas, tú tienes dispositivos que muchas veces tienen limitaciones en memoria y bajarte una aplicación para cada acción que tú vas a hacer se vuelve complicado cuando puedes tener dentro de WhatsApp. Además de comunicación, ya tener comunicación con los servicios que necesitas, con las empresas con las que trabajas y además de tu familia y amigos. Totalmente de acuerdo. Hemos pasado, ¿no? La evolución ha sido un poco, hubo como una especie de explosión en la que todo el mundo quería aplicaciones para sus negocios, pero cualquiera, ¿no? De negocios pequeños, medianos, grandes, y justo ahora estamos volviendo, ¿no? Al minimalismo en este aspecto, ¿no? Con las aplicaciones y utilizar lo que conocemos, ¿no? Un poco en este contexto, la siguiente pregunta que me gustaría hacerte es qué se está haciendo bien en este contexto y qué se está haciendo mal, ¿no? en este mercado de WhatsApp, porque como es un mercado algo nuevo, todavía no hay unas reglas de juego establecidas. Sí, mira, en el tema de WhatsApp, bien utilizado, me parece que es una herramienta muy poderosa. También tienes que cumplir ciertas políticas que WhatsApp te exige como para poder comunicarte con quien tienes que llegar y esto es súper importante. Y bypassear esas políticas también se vuelve un riesgo. Te comentaba en algún momento el tema del uso, el uso de plataformas no autorizadas por WhatsApp para llegar a tus clientes, lo que convierte en un riesgo corporativo. Imagina, si tú tienes un teléfono que ya lo conocen todos tus clientes y empiezas a utilizar este número de teléfono asociado a WhatsApp con este tipo de herramientas en donde puedes mandar mensajes masivos, posiblemente mensajes que no cumplen la política de seguridad de la información y política de comunicación que WhatsApp exige, corres el riesgo de ser bloqueado y perder ese canal de comunicación que ya tenías con tus clientes y que tus clientes conocían. Entonces, como siempre lo digo, las cosas son mejor yendo, cumpliendo las reglas y yendo por lo derecho. Es mejor utilizar y cumplir las políticas que WhatsApp exige. Tiene ciertas limitaciones, es verdad, pero es para el bien común. Estás hablando de una plataforma y volviendo a lo que te decía hace un segundo, que está pensada en comunicación y pensada para comunicarte con la familia y amigos y que te lleguen mensajes intrusivos puede ser contraproducente. Es decir, si es que tú utilizas una herramienta que te sirve para comunicarte con tus padres que están lejos y no los puedes ver muy seguido por temas de pandemia y te llega un mensaje intrusivo queriéndote vender cosas de una manera muy agresiva, se podría decir, puede desembocar en que perdamos esa oportunidad que tenemos a través de la herramienta. De ahí por el otro lado hemos visto grandes empresas y nosotros hemos también ayudado a implementar empresas que han utilizado la facilidad que te da la herramienta para comunicarte con clientes para dar desde soporte técnico, brindarte información rápida y que no necesariamente implique que una persona esté por detrás o que utilizando por ejemplo el WhatsApp personal para este tipo de cosas o el WhatsApp Business un poco también, que implica que tú estés atado a un dispositivo, a un celular conectado para poder enviar información y que dependa finalmente de una persona, se ha vuelto también una limitante. Entonces, ¿qué pasa si es que yo utilizo WhatsApp como un medio de comunicación en el que espero una respuesta rápida, una respuesta personalizada y no tengo respuesta en 2, 3 horas? Realmente pierdes esa oportunidad que tenías al iniciar. Entonces, plataformas como Wostel nos han ayudado a que eso salga del dispositivo primeramente, que no necesites tener un celular conectado a un operador, sino que en primera instancia puedes tener un chatbot y en segundo lugar tú puedas tener a varias personas contestando un mismo número de WhatsApp, que eso se vuelve súper interesante y súper importante, porque ya no dependes de una sola persona y de un dispositivo personal.
Entonces, eso te ha permitido incrementar ventas, hacer conversión de ventas. Por otro lado, te ha permitido también dar soporte, dar una mejor imagen, dar un mejor tiempo de respuesta a tus clientes. Y esas han sido las ventajas que vemos ahorita con el uso de la herramienta. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque sí que es cierto que en muchos casos, bueno, para quien nos esté viendo y no lo conozca, existen varias versiones de WhatsApp. Está el WhatsApp personal que todos conocemos, existe la versión business que permite una serie de acciones, pero que no está pensada para ser utilizada masivamente, ¿no? Es como una herramienta a mitad camino que lanzó WhatsApp. Y luego está WhatsApp API, que es la herramienta de la que estamos comentando ahora mismo, que es la que sí que está ya pensada, ¿no? para grandes empresas y para trabajar de forma segura, porque al final no tenemos que perder de vista que el objetivo principal de WhatsApp es ofrecer la mejor experiencia de usuario posible a la gente que utiliza su aplicación. Por tanto, si intentas enviar mucha publicidad, si intentas hacer malas prácticas, al final corres el riesgo, y es un riesgo muy real, y lo hemos visto, ¿vale? En varias ocasiones, de que WhatsApp cierre tu cuenta. Y claro, esto es un trauma para una empresa, ¿no? Si has estado trabajando durante meses en tu cuenta de WhatsApp, de repente te cierran el número, te cierran la cuenta de WhatsApp y vas a tardar en poder tener, incluso aunque lo quieras hacer bien a partir de ese momento, una nueva cuenta. Es un riesgo muy alto que las empresas no pueden correr, ¿no? Y también ahí, como comentabas, está la oportunidad, ¿no? de hacerlo bien y de conseguir que estas empresas, bueno, pues transformen su forma de pensar y sobre todo que no dependan ya de estos WhatsApp personales, ¿no? Que están vinculados a una persona, sino que puedan utilizar WhatsApp a nivel de empresa de verdad, ¿no? con varios números, varios agentes, etcétera. Es lo que nos estabas comentando. Muy buena reflexión esta y mucho cuidado que hay que tener porque puede ser un problema, ¿no? Un poco construyendo sobre lo que me comentabas, estabas diciendo que ya habéis tenido experiencias con ciertas empresas que están funcionando muy bien. ¿Podrías comentarnos un poquito sobre esto? ¿En qué sectores crees que hay un buen potencial para WhatsApp? ¿Dónde has visto que están empezando a utilizarlo, que está funcionando? Mira, tenemos varios ejemplos en realidad. Uno de los mejores casos, se puede decir, y un poco por tema de confidencialidad, no puedo decir con quién específicamente, pero sí el soporte que se da a usuario final ha tenido un vuelco muy importante. ¿Qué es lo que teníamos? El escenario era que dependías de una llamada telefónica, llamar a un call center, que alguien te atienda, posiblemente derivar un caso a través de la plataforma utilizando Sohodesk, en donde puedas llevar el seguimiento del caso, pero dependía de una llamada telefónica, de un correo electrónico, lo que hacía más impersonal, en un giro de negocio en el que tú tienes que dar una respuesta inmediata, porque de eso depende incluso vidas humanas, porque está en el sector de la salud. Entonces, el reducir el tiempo de respuesta que tengas para tener solución a un problema era totalmente radical e importante. Entonces, ¿cuál era el mejor medio de comunicación y al que todos los usuarios tienen acceso? WhatsApp. Entonces, pusimos un WhatsApp en intermedio. Ahora tú puedes abrir casos, puedes consultar el estado de tu caso y en cierta instancia poder hacer un autoservicio a través de WhatsApp, lo que te implica una respuesta automática. Y si es que no tienes una respuesta, ya a través del autoservicio y derivar directamente a un operador humano. Entonces, el operador humano tiene la capacidad de comunicarse mediante chat, e incluso si es que ya es necesario, como tienes el teléfono del contacto a la mano, hacer una llamada telefónica ya un poco para hacerlo más personal, pero todo el primer contacto ya lo hiciste a través de WhatsApp y de una manera rápida, sin necesidad de tener que buscar o abrir una aplicación o ir al correo electrónico y esperar que te contesten el correo electrónico, o simplemente utilizar tu mano para llamar el teléfono mientras estás haciendo otra cosa. Entonces, esto te da mucha apertura. Entonces, este es un ejemplo. Otro, por ejemplo, el tema de delivery. Muchos negocios tuvieron que reinventarse durante la pandemia para poder seguir vendiendo, y la mejor manera que encontraron era hacer publicidad a través de WhatsApp o comunicarse con sus clientes ya en WhatsApp y decirles: miren, mi negocio está abierto, puedes venir, ya no necesitas venir a visitarme, te envío aquí el catálogo, te envío el menú, y a través de WhatsApp tú coordinabas que la entrega, coordinabas el pago, incluso no necesariamente teniendo un link de pago, sino decías: ok, voy a hacerte una transferencia a tu número de cuenta, y enviabas la captura de la transferencia hecha y
y te enviaban el producto. Entonces facilitó muchísimo la vida en los pequeños negocios, y ahora los grandes negocios han visto eso en eso una oportunidad, el poder vender más a través de ese canal. Entonces disminuyes el tiempo de traslado que tiene que tener el cliente para ir a tu lugar físico, con los temas de bioseguridad que tenemos que tener en cuenta, obviamente, en la actualidad. A tener ya todo el contacto personalizado dentro de WhatsApp, y que no necesariamente te obliga a que estés ahí en persona, que implica un tiempo de movilización, implica un tiempo de ir hasta el local, un riesgo, como te había dicho, de bioseguridad, a tener un trato personalizado a través del teléfono, en una herramienta que todo el mundo lo maneje, que no necesariamente es complicado. Y a través de la misma herramienta puedes compartir información, puedes compartir imágenes, audios, que te permitan hacer una experiencia de venta un poco más personalizada y conversión de clientes. Sí, sobre todo ahí, uno de los cambios, ¿no? Por lo que me cuentas, que parece que está funcionando muy bien, es que WhatsApp te permite acercarte mucho, ¿no? Esta relación entre comercio y cliente final, ¿no? Que quizás antes solo era posible en presencial gracias a WhatsApp, como no es una aplicación fría, ¿no? Como decíamos antes, sino que es el canal de comunicación con el que hablas con tus amigos, familia, etcétera. Al hablar con la empresa, con el comercio, por este mismo canal, es como que se pinta, ¿no? de esa familiaridad, ¿no? Que se puede crear si está bien llevado. Es correcto. Y lo otro, que ya lo habías topado hace un segundo en tu reflexión también, es que esta información queda centralizada. Eso es lo más importante, porque el dejar de depender de un dispositivo, de una persona, es súper importante, para dar una experiencia de usuario más real y más cálida, que no implique que si es que yo estoy conversando contigo pidiéndote soporte, implica que si tú te vas de vacaciones o simplemente estás en otro turno, tenga que volverte a contar la misma historia, o el mismo problema, para que tú logres entenderme. Cuando tú ya tienes toda esta información centralizada y tú puedes ver en la pantalla de tu CRM, ver toda la conversación de WhatsApp que tuvo tu compañero con el cliente, tú únicamente retomas, y el cliente siente que tiene una continuidad en el servicio y tiene una continuidad en lo que está hablando, y sabe que está hablando con un equipo de trabajo que está totalmente comunicado, y además tienen las herramientas adecuadas para poderse comunicar. Entonces, esa es otra de las ventajas que hemos encontrado también con nuestros clientes. Sí, al final, por lo que me cuentas, no es más que un paso más en la transformación digital de las empresas, ¿no? A medida porque estás hablando de cómo conectamos entre varios agentes, cómo conectamos con servicios de atención al cliente, con servicios de gestión de clientes, como puede ser un CRM, cómo todo se integra y cómo lo estáis integrando vosotros con WhatsApp, ¿no? ¿Cómo está siendo esta experiencia de transformación digital para las empresas? Mira, el tema de transformación digital y el tener tantas herramientas digitales a la mano en un celular, ahora puedes tener miles de formas de comunicarte. Y hablamos de temas muy comunes hoy por hoy en omnicanalidad, y CRM es omnicanal. Entonces, si hablamos de CRM omnicanal, estamos hablando necesariamente de redes sociales, de temas tradicionales como la telefonía, estamos hablando de correo electrónico, pero cómo no descartar, o cómo no tomar en cuenta esos 10 millones, por ejemplo, en Ecuador, de clientes que tienen acceso a WhatsApp, y dejarlos por fuera. Entonces, si tú estás hablando de un CRM omnicanal y no estás trabajando con la plataforma número uno de comunicación dentro de la región, específicamente hablando de Ecuador, es estar simplemente fuera, mientras otras empresas están ya metidas dentro del tema de WhatsApp. Entonces, no vale la pena quedarse fuera o descartar una plataforma tan utilizada, o que tiene tanta adopción dentro de Ecuador, para comunicación. Sí, desde luego, creo que es una grandísima oportunidad. Y un poco en esta línea, ¿no? Ya para finalizar, sí que me gustaría, viendo un poco todo el desarrollo que estáis haciendo en Ecuador del canal de WhatsApp, ¿cómo veis que, en primer lugar, las empresas están adoptando esta nueva forma de comunicarse? Si veis que genera fricción, que no lo tienen claro todavía, o que ya estamos en el punto en el que dicen, sí, esto es lo que quiero para comunicarme con los clientes, y cómo veis que va a evolucionar esto en los siguientes 5 años, ¿no? Con el boom, ¿no? Que va a haber de todo lo que es el negocio conversacional, ¿no? Intentar acercarse más a los clientes, y cómo las empresas van a acercarse a ello.
Mira, hay dos retos importantísimos y es primero entender qué es lo que implica el manejo de WhatsApp. Muchas veces y me he encontrado con negocios que me dicen, no, yo ya tengo comunicación con WhatsApp y la comunicación por WhatsApp que nosotros llegamos a tener en algunos negocios es, tengo el widget dentro de mi sitio web y que me abre una conversación y alguien le está contestando por WhatsApp, lo cual implica un muy buen paso, pero definitivamente todavía precario como para poder tener una comunicación masiva. Entonces, hay que primero ir cambiando ese chip de lo que implica el tema de WhatsApp. Otra de las amenazas que te puedo decir en el uso de esta plataforma es el tema del uso ilegal que te había comentado hace un segundo. Cuando tú buscas en Google WhatsApp, cómo enviar WhatsApp para mis clientes, tienes una oferta grande te envío mensajes masivos de WhatsApp, pero que no necesariamente van por el tema legal ni por el tema correcto, se podría decir, sino utilizas este tema de piratería en el que puedes enviar WhatsApp masivos con los riesgos que ya lo hemos comentado. Son dos cosas que son una amenaza. El primero, tener una precariedad o ser precario en el tema de entender de cómo deberíamos manejar el tema de WhatsApp, que no únicamente implica que yo tenga un botón de WhatsApp dentro de mi sitio web y que alguien le conteste, sino cómo le contesta, qué información le puede brindar, qué políticas y qué control estoy haciendo sobre lo que los usuarios o mis agentes o mis vendedores están haciendo sobre las conversaciones de WhatsApp. Están siguiendo una línea ya trazada, una política de comunicación establecida, o simplemente que la información o los clientes no sean atendidos a través de la plataforma por lo masivo que puede ser. Entonces, si utilizas, por ejemplo, una de estas herramientas masivas en las que puedes enviar 10,000 mensajes y te contestan 1,000 clientes y tú únicamente tienes un teléfono celular para contestar y una sola persona para contestar, y además entre tantas conversaciones te vas a perder y llegamos a perder el objetivo. Entonces, como yo lo veo a esto, es básicamente utilizando este canal de comunicación, utilizándolo bien, utilizando una política y una estrategia. El saber por qué lo utilizamos no es únicamente el utilizar por utilizar, el saber por qué lo utilizamos, cómo lo utilizamos y qué ventajas les podemos dar. Y a medida que va creciendo también esta manera de comunicarnos con los clientes, también ir aprovechando la nueva tecnología que va saliendo. O sea, siempre estamos atentos a lo que WhatsApp propone, a lo que Wostel propone, a lo que la integración de Wostel CRM propone a través de CRM para poder dar una experiencia mejor a los clientes. Hablábamos en un inicio de únicamente tener comunicaciones, luego pasamos a poder recibir imágenes y tener video, luego pasamos ya a poder tener canales y colas de comunicación para que muchas personas puedan atender a los clientes. Y entonces es como yo veo el futuro, ¿no? El cambio que nos ha dado esta pandemia, que ojalá termine pronto, nos ha llevado a un cambio de comunicación, a una manera de comunicación diferente, y que WhatsApp y estas herramientas tienen un papel súper importante. Entonces, quienes no adopten esto en los próximos, tú me decías 5 años, yo te digo, no, realmente quienes no estén aquí al próximo año en estos nuevos canales de comunicación tienen un alto riesgo de desaparecer, porque la gente va a buscar lo que es común ahora, es encontrar a mi proveedor, encontrar a quien me da servicios o a quien me vende un producto a través de canales como WhatsApp. Y si no lo encuentro, únicamente voy a buscar una opción que me dé esa oportunidad de poderme comunicar como yo quiero. Y lamentablemente, o para bien, el cómo quieren está dentro de las plataformas digitales y el uso común de WhatsApp. Sí, desde luego. No creo que tardemos mucho en ver cosas como directorios de empresas ya dentro de WhatsApp, que puedas buscar los servicios dentro de WhatsApp. No me extrañaría que no tardáramos mucho en esto. Y me quedo también con una idea clave que has dejado entrever, ¿no? en todo lo que me ibas comentando, que es esta necesidad también de educar a las empresas que utilizan WhatsApp, ¿no? De enseñarles qué pueden hacer, cómo tienen que hacerlo para respetar la plataforma, sus clientes e incluso a ellos mismos, ¿no? Para evitar incurrir en problemas. Es correcto, José Miguel, es correcto. Pues Luis Alberto, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Has contado cosas muy, muy interesantes de cómo WhatsApp se está desarrollando en Ecuador. El futuro que viene, pues bueno, WhatsApp va a ser desde luego uno de los canales preferidos de los clientes, y las empresas necesitan, pues bueno, adaptarse, ¿no? a estos tiempos, como bien decías.
muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por contárnoslo y nada, y esperamos por supuesto que dentro de este proyecto, ¿no?, que es Digital Strategy, os vaya muy bien porque está claro que conocéis sobre el tema. Gracias, José Miguel, y muchas gracias a Wostel por el apoyo también.